Creo que estoy grabando ahora, déjenme revisarlo. Sí. Sí, estoy grabando. ¿Ok? Entonces, chicos, para que sepan que si estamos grabando es por esto, porque los vamos después a pasar a los estudiantes que no pueden asistir, ¿sí? Y si en algún momento ustedes no pueden asistir a una de las charlas, entonces ya saben que lo pueden revisar. Estos videos, una vez que ya los tenemos listos, se los vamos a pasar a los delegados de vinculación y esto supongo que a las personas que manejan el tema de las prácticas en su componente comunitario para que ustedes lo puedan revisar. Y nuestro compromiso es que si ustedes tienen alguna duda, porque yo creo que una cosa es escucharlo, pero cuando ya lo haces, tal vez puedan surgirte inquietudes, entonces ahí ustedes nos lo cuentan y nosotros vamos a solventar esas dudas, ¿sí? Entonces, sin nada más que decir, voy a apagar mi cámara para que se quede Guido con este taller, ¿sí? Y para los docentes que están aquí, que nos ayuden un poco si es que alguien en el chat escribe o si alguno de sus alumnos les dice algo o tienen alguna duda para después poderla resolver, ¿sí? Muchas gracias. Listo, gracias Cecilia y bienvenidos todos. ¿Sí? Mi nombre es Guido Bajaña, yo soy docente en la carrera de cine en la Facultad de Artes y Humanidades y básicamente este taller lo que vamos un poco a ver es, o a aprender, es a manejar este lenguaje del audiovisual, al menos en sus niveles más elementales y que digamos con ese nivel poder aplicarlo a los videos que, pues bueno, vayan a realizar, ¿sí? Les voy a pedir a todos, por si acaso, que confirmen de que sus micrófonos estén silenciados, ¿sí? Para que no haya ninguna interrupción. Y, El de sí, Cecilia hay que silenciar porque ahí sale el sonido. listo. Ya. Ahí está. Cecilia. Ahí está, ya lo silenciado. Sí, y cualquier duda que tengan, pues creo que podríamos escribirla en el chat de la videollamada y pues ahí yo la leo y la voy resolviendo, ¿sí? Sin más, quiero mostrarles unas diapositivas, ¿sí? Ahí las pueden ver, ¿verdad? Bueno, como les dije, este es un taller de realización de videos, ¿sí? Necesito que ustedes cuando piensen en realizar videos, piensen en dos cosas principalmente, en qué queremos decir, que es básicamente el guión, en donde va a estar escrito todo eso que se va a comunicar, y el cómo queremos decirlo, que es el guión técnico, que es justamente esa partecita la que nosotros vamos a profundizarla en este taller, ya que ya va, como le dijo Cecilia, va a haber otro que solamente se va a especificar en guión, ¿sí? Pero el guión técnico pues también es una herramienta muy útil, ¿no? Solamente como por encima, el guión es un documento de producción en el cual se establece el lugar, el tiempo, los personajes, los diálogos, todos los elementos que van a estar frente a cámara. ¿Sí? Por ejemplo, si necesitamos que alguien coja una pluma morada, listo, en el guión vamos a colocar que el personaje tal o el presentador coge una pluma morada. ¿Sí? Entonces, así nosotros también sabemos qué cosas necesitamos conseguir, ¿no? Hay que conseguir una pluma morada, ¿no? Así, un ejemplo, pues varios, ¿no? Dependiendo de cada cosa o cada video que se plantee, ¿no? Luego de tener un guión, que eso, pues cuando ya vean la clase de guión y ustedes apliquen su guión, tendrán que aplicar el siguiente documento, que es el que nos concentraremos, que es el de guión técnico, ¿sí? Este es un documento de producción en el cual se establecen los planos, los ángulos de cámara, movimientos de cámara u otros efectos que se van a grabar a propósito del video que se piensa realizar, ¿no? No se vayan a asustar con el siguiente cuadro, que luego lo vamos a entender, pero un guión técnico se ve más o menos así, ¿sí? Luego veremos cada una de estas columnas de qué significan y qué vamos a llenar, como que este es el paso último, ¿no? Previo a la grabación, pero pues a eso vamos a aprender un poco a llenar este guión técnico que vemos en pantalla, ¿no? Para entender el lenguaje, el lenguaje audiovisual, tenemos que comprender, digamos, dos elementos muy importantes que probablemente, digamos, en nuestro consumo diario de audiovisuales
nosotros lo tenemos tan bien asimilado, ¿sí? O más bien, la gente que hace el audiovisual lo tiene tan bien asimilado, ¿sí? Que logran concretar una comunicación efectiva mediante los planos y los ángulos fotográficos, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando cada uno de los planos y ángulos fotográficos con sus respectivos nombres y significados, ¿sí? Y yo les invito a que cuando yo se los mencione, pues también ustedes piensen en alguna película, en algún reportaje, en algún documental que hayan visto y que en efecto, pues, justamente se aplican estos, ¿no? Primero vamos a ver los planos fotográficos, ¿sí? Llámese plano fotográfico a todo lo que está dentro del cuadro fotográfico y sobre todo cómo yo los voy a representar en cuestión de dimensión, en cuestión de tamaño. Sí, vamos a ver que cada uno de los planos van a tener sus respectivas funciones y para los videos que ustedes vayan a realizar a propósito del proyecto de vinculación que tengan, pues lógicamente, digamos, si aplican correctamente estos criterios, ustedes van a tener una comunicación efectiva, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Primero, el primer plano que resulta, digamos, familiar es el gran plano general, ¿sí? En el gran plano general se observa sobre todo como que un lugar y se puede observar varias personas, sin embargo, no identificamos a las personas, ¿sí? Si se dan cuenta en esta imagen, observamos que hay muchas personas, pero no sabemos quiénes son en realidad, ¿sí? Como que no hay una identidad clara. Y este plano básicamente nos sirve, es meramente informativo, ¿sí? Para decirnos qué situación estamos viendo, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, me invento, ¿no? Desde el Cerro Santa Ana, un gran plano general de Guayaquil, ¿sí? Pues yo sé que estoy hablando de la ciudad de Guayaquil, sin embargo, no estoy refiriéndome a ninguna persona como tal, ¿sí? Luego tenemos el plano general. Antes de seguir, que se me estaba olvidando, si se dan cuenta, aquí que dice gran plano general, entre paréntesis pongo GPG, ¿sí? Que es una abreviación que vamos a utilizarlo cuando hagamos el guión técnico, ¿no? Si regreso un segundito al guión técnico, van a ver que yo tengo marcado con letras simplemente, porque si escribo plano medio corto, probablemente no me alcance en este rectángulo, ¿no? Entonces es importante que poco a poco se familiaricen para que no tengan que escribir todo el nombre del plano, sino solo las iniciales como tal. El plano general, aquí ya nosotros identificamos a una persona, ¿sí? Y también identificamos el lugar en el cual se encuentran, ¿no? Si se dan cuenta, pues bueno, soy un poco fan de Juego de Tronos, pues aquí vemos a Daenerys y Jon Snow, pero identificamos al personaje como tal. Y también identificamos que, bueno, que está en un lugar apartado del resto de personas, ¿sí? Un lugar abierto, y que, bueno, también logramos identificar otros objetos, pero básicamente el plano general nos sirve para que nosotros podamos, identificar a las personas y al lugar en donde se encuentran esas personas, donde están relacionándose entre sí o con el entorno, pero bueno, eso, las personas y los lugares. Luego hay un plano que se llama plano americano, el PA, que va desde la rodilla hasta la cabeza. Este plano nació en realidad por las películas del viejo oeste, esas películas western, donde los personajes por lo general cargaban armas, entonces para que no cortar, digamos, para que no sea un plano tan grande, por ejemplo, que como un plano general, ni un plano tan pequeño como un plano corto, eh, los directores y los directores de fotografía pensaron en hacer planos que vayan desde la rodilla, ¿sí? Para que así se pueda mostrar el arma de los personajes, ¿sí? Luego tenemos el plano medio, o el PM, en donde va desde la cintura hasta la cabeza, ¿sí? Y por lo general estos planos sirven para ya distinguir, aquí se me faltó una R, déjenme corregirla porque no puedo dejar pasar esto, distinguir, ¿sí? A una persona del lugar, del fondo, ¿sí? Si se dan cuenta, pues sí, yo identifico el lugar donde están estos dos personajes, pero más me concentro en que, bueno, en que están estos dos personajes. Sí. Uy, ¿alguien? ¿No? ¿Una pregunta? No. Listo. Entonces, este es el plano que por lo general, digamos, usamos casi todos en nuestras clases, ¿no? Como que en ese momento yo tengo
De hecho, yo tengo un plano medio corto, en realidad, ni siquiera es de la cintura, pero es un plano que sirve para eso, para distinguir a la persona del fondo que estamos observando, ¿sí? Luego tenemos un primer plano que va desde los hombros hasta la cabeza, ¿sí? Y que nos ayuda a centrarnos en la expresión de la persona como tal, ¿sí? Entonces, si por ejemplo queremos hacer retratos, si queremos capaz acentuar algo que alguien va a decir frente a cámara, podemos hacer uso de este primer plano, ¿sí? Que va desde los hombros hasta la cabeza. Y luego tenemos los planos detalles, ¿sí? Que nos permiten distinguir elementos pequeños dentro del cuadro fotográfico, ¿sí? Aquí otra letra se me fue. Elementos pequeños dentro del cuadro fotográfico. Este plano de detalle yo lo uso sobre todo con objetos, ¿sí? Digamos, el plano de detalle más bien sirve para distinguir objetos de personas, ¿no? Cuando yo me refiero a personas, aplico un primer plano o algo todavía más cercano que es un primerísimo primer plano, que es muy poco habitual en realidad y creo que para propósitos de esta capacitación no vamos a ahondar mucho en él. Pero un plano de detalle es para distinguir a los objetos, ¿no? Un plano de detalle de una pluma, un plano de detalle de una cámara, un plano de detalle de una planta, ¿sí? Entonces eso, los planos detalles nos funcionan para registrar a los objetos que yo pretendo grabar, ¿sí? Luego vamos a ver los ángulos fotográficos, ¿sí? El ángulo fotográfico es básicamente esa inclinación con respecto al suelo de una línea imaginaria que se genera al fotografiar un sujeto, ¿sí? Aquí justamente hay un cuadro en donde más o menos representa cómo yo coloco la cámara en relación al sujeto que yo estoy grabando, ¿no? Si es que es un ángulo normal, pues voy a colocar la cámara, bueno, en esta gráfica pues no se no está muy bien representado, pero al nivel de los ojos de la persona, ¿sí? Si yo coloco la cámara sobre el sujeto a fotografiar, es un ángulo picado. Si coloco 90 grados, es un ángulo cenital. Si lo coloco por debajo de la persona, un contrapicado. Y por debajo de la persona, pero en 90 grados, es un nadir. Ya vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo digamos, interviene la utilización de los ángulos fotográficos en la comunicación audiovisual como tal, ¿no? Primero tenemos el ángulo normal, ¿sí? Que es cuando la cámara está a la altura de los ojos, y este ángulo da, por lo general, la sensación de estabilidad, ¿sí? No hay como que un mensaje más allá de lo que se quiera comunicar, más que algo puramente informativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahora, si ven mi cámara de la computadora, pues tenemos un ángulo normal, ¿sí? Porque claro, no es que mediante esta imagen yo quiero parecer alguien que tiene poder o alguien que sea vulnerable, no, sino que como estamos simulando una conversación, digamos, en persona, ¿sí? Una conversación en un espacio físico como tal, pues hay un ángulo normal en el que establece un equilibrio sobre o entre nosotros, ¿no? Por eso justamente las cámaras de las computadoras están ubicadas arriba, ¿no? No están ubicadas desde abajo de la computadora, sino que están casi que a la altura de los ojos, para que haya ese sentido de estabilidad. A mí particularmente me parece un ángulo muy bonito porque, le digo bonito porque como es muy limpio, ¿sí? Como es algo muy, sí, muy limpio como tal, dejamos que las acciones que ocurran frente a la cámara tengan mucha mayor relevancia o mucha mayor peso, ¿no? Como que no le estoy diciendo al espectador mediante la cámara, mira, eso es pequeño, o eso tiene un poder, o es grande. No, sino que estoy diciendo, o sea, solo estoy comunicando el hecho de observar lo que se está grabando, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una fotografía justamente que es así, ¿no? Es una fotografía de la Guerra Civil Española. Y claro, el escenario que se muestra es un escenario, digamos, catastrófico, ¿no? Niños, hay un lugar que ha sido bombardeado. Sin embargo, el fotógrafo no está pensando, pobrecitos los niños, voy a fotografiarlos desde arriba, sino que los fotografía a la altura de los ojos para que el escenario o lo que se está presentando frente a la cámara tenga un mayor peso como tal, ¿sí? Como que la acción o el hecho que se está fotografiando
tiene mayor peso de esta manera, ¿sí? Luego tenemos el ángulo picado, ¿sí? Que es cuando la cámara está por encima del sujeto fotografiable. Este ángulo nos permite comunicar al espectador que los personajes que yo estoy registrando son, digamos, vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los personajes desde arriba, ¿sí? Entonces, al nosotros verlo desde arriba, claro, el personaje que está abajo, pues automáticamente adquiere esa sensación de ser vulnerable, ¿no? Pues bueno, en este caso es un fotograma de la película La vida es bella, que bueno, supongo que la han visto y si no, pues les invito a que la vean. Y claro, tenemos la mamá y el niño que están en una situación, digamos, muy complicada, ¿no? Y claro, cuando yo coloco la cámara por encima de ellos, yo le estoy dando un peso al mensaje de que ellos son personajes que están siendo vulnerables en este momento, ¿sí? Y hago muchas veces parecer o ver a los personajes también pequeños, pequeños no solamente en tamaño, sí, pero pequeños también en significado como tal, ¿sí? Creo que a alguien se le activó el micrófono, no logro distinguir a quién, pero creo que hay, espera un ratito, que creo que hay una pregunta. ¿Qué carrera es esta charla? Bueno, esa es una charla en general, en realidad, para algunas de las carreras de la universidad. Sí, así que Sí, si estás aquí y te enviaron el link, debes estar en una de las carreras que están participando en los proyectos de vinculación, seguramente. Y hay de varias carreras. listo. Gracias, Cecilia, por la aclaración oportuna. Luego tenemos el ángulo contrapicado, que es cuando la cámara está por debajo del sujeto fotografiable y es cuando representamos a ese sujeto, digamos, con poder o con victoria, ¿sí? Si se dan Perdón, cuenta, Guido, una pregunta. sí. Dice ángulo contrapicado o contrariado. Perdón. Sí, error mío. Ahí estamos. Gracias. Ángulo contrapicado, ¿sí? Es justamente eso, la cámara por debajo del sujeto fotografiable, ¿no? Esta película que se llama Joker, que se estrenó el año pasado, justamente en esta escena, este personaje protagonista, digamos, como que está a punto de alcanzar su objetivo, ¿no? Como que se siente realizado internamente porque va a alcanzar un objetivo que lo ha estado planificando, ¿no? Como que tiene ya el poder de ejecutar ese plan, ¿no? Entonces, seguramente el director lo que quiso comunicar fue eso, ¿no? Nosotros vemos a este personaje por debajo, ¿sí? Entonces, al verlo nosotros por debajo, pues nos va a dar la sensación de que este personaje es superior, ¿no? Porque justamente está ubicado arriba, ¿no? Arriba, otra vez, no necesariamente en el espacio como tal, pero también, digamos, internamente. El personaje se siente superior, ¿no? Se siente poderoso, se siente La con fuerza. escalera también creo que juega un papel importante ahí. Sí, eso un poco tiene que ver con la composición, ¿no? La composición es la distribución de elementos dentro del plano fotográfico, ¿no? Entonces ahí el director dice, ok, lo vamos a colocar en el centro y nos vamos a apoyar con las líneas justamente que tiene el pasamanos para que la atención se centre en él. Y bueno, también intervienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el color, ¿no? El color rojo que resalta sobre ese fondo blanco, ¿sí? Y bueno, ya cuando ven esa escena, pues se dan cuenta de que es un personaje que está vivo, que tiene mucha energía, ¿no? Para llevar a cabo su plan, ¿sí? Pero cuando nos concentramos solamente en el ángulo fotográfico, pues claro, lo estamos viendo nosotros, se dan cuenta, desde abajo, ¿sí? Y bueno, obviamente es porque luego lo que va a hacer este personaje, digamos, nos pone también en esa posición hasta cierto punto, ¿sí? Luego tenemos el ángulo cenital, ¿sí? Que es cuando la cámara está sobre el personaje en 90 grados, ¿sí? Y básicamente es un perdón, es un ángulo que nos sirve como para concentrar a los elementos que están dentro de la imagen. Bueno, esto es otro fotograma de Juego de Tronos, ¿sí? Y el ángulo nadir tiene el mismo propósito, sin embargo está por debajo del sujeto o
o de lo que se pretende fotografiar. Si se dan cuenta, aquí un poco se nota más justamente por las líneas naturales que se crean por los tallos de los árboles, pero nos ayudan a como concentrar nuestra mirada en un punto central, ¿no? Acá, pues lógicamente ocurre lo mismo, pero desde arriba, y acá ocurre en cambio desde abajo, ¿no? Una vez habiendo conocido estos ángulos y estos planos, a mí me gustaría dar ciertos puntos para tomar en cuenta al momento de ustedes grabar pues, lo que van a necesitar registrar y editar y demás. Pero ciertos parámetros que yo creo que van a garantizar de que lo hagan de la mejor forma posible, ¿no? O sea, yo sé que ustedes no han estudiado una carrera audiovisual o no han estudiado cine o no han estudiado comunicación o en algunos casos sí, pero yo creo que estos parámetros los van a utilizar muy bien, sobre todo porque nosotros somos, y actualmente lo digo, somos personas que consumimos muchas imágenes, o sea, consumimos imágenes de todo momento. Ahorita estamos consumiendo una imagen, vamos al celular y consumimos imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes están siempre en nuestra cotidianidad. Entonces, creo que un poco centrarlas y aterrizarlas con estos parámetros les va a funcionar que hagan un video de la mejor forma. En primer lugar, cuando hagan el registro de video, háganlo con el video en sentido horizontal, ¿sí? Esto va a servir para que ustedes brinden una mejor información, ¿sí? Por lo general, no sé, yo creo que la atribuyo a Instagram, ¿sí? Que vemos o grabamos de manera vertical como tal, pero en realidad eso no es una forma tan, digamos, natural de ver las cosas, ¿no? Digamos, si es que nos tocaría a nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿sí? Cómo nosotros vemos la realidad, probablemente más se asimile a un video horizontal que a un video vertical, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les recomiendo que hagan los videos de manera horizontal, ¿sí? Para que puedan acaparar mejor la información que se pretende mostrar, ¿sí? Una cosa muy importante es nunca grabar a contraluz. Yo entiendo que pues ahora están en sus casas dando clases, al igual que yo. Entonces, buscan un lugar en donde no haya una ventana grande detrás, ¿no? Por ejemplo, yo en este estudio que yo tengo, a mi derecha tengo una ventana muy grande, ¿sí? Donde entra la mayor cantidad de luz. Y bueno, acá también hay una puerta pero esa luz entra o ilumina más bien el fondo. Y acá arriba también hay otra ventana alta que pues, digamos, no interfiere mucho en realidad. Pero, digamos, fuese un error si es que yo me pusiera con la cámara desde aquí y con el fondo de la ventana. Sí, porque de paso la cámara de la computadora me va a decir qué necesito captar, ¿no? El sujeto que está oscuro o la luz. Y por lo general eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Que no se logre distinguir bien la persona que se está grabando, ¿sí? Ahora, pues claro, ustedes me van a decir, hay muchas tomas que pueden ser a contraluz y que pueden generar un mensaje particular. Sí, obviamente que sí. Pero si mi único propósito es informar, pues lo recomendable es eso, no colocar la cámara, no colocar el sujeto con una fuente de luz detrás. Déjenme ver si hay otra pregunta. María Paula Márquez, creo que es. Dice que no se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se está escuchando, Ya, ok, compañero. listo. Sí, Sí, sí se perfecto. escucha. Listo, gracias. Pues eso, no grabar a contraluz, ¿sí? Sino que, digamos, si es que tienen una fuente de iluminación como una ventana, que la iluminación o sea lateral, ¿sí? O sea frontal, pero que no sea contraluz, ¿sí? Luego, asegurarnos de que la toma esté... Guido, Sí, dime. perdón, antes de que continúes, si Sí. por ejemplo los chicos van a grabar o quieren grabar algo de la pantalla, Ujú. porque tal vez los de economía hacen un presupuesto, me invento, y quieren grabar algo así, ¿cómo deberían colocarse? O sea, si hay solamente la luz de su lámpara o de su foco, por ejemplo, ¿esa luz también la tienen que tomar en cuenta o cómo lo harían? A ver, si necesitamos grabar algo de la pantalla como tal, es la pregunta, ¿no? Sí, esa es la pregunta.
Sí, la pantalla nosotros la podemos grabar desde la misma computadora, ¿sí? Pueden descargarse el programa QuickTime, que justamente ahí hay una opción. Hay en realidad varias opciones interesantes. Una es grabar la pantalla, es decir, todo lo que yo esté realizando dentro de algún programa, dentro del explorador de Internet, ¿sí? QuickTime les permite eso. Déjenme ver si es que lo puedo abrir, de hecho. Voy a dejar de compartir aquí. Déjenme abrir el programa. Y voy a compartir pantalla de... Ah. No sé por qué no me permite... O creo, ahí sí creo que pueden ver. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí Listo. se ve. Si se dan cuenta que yo tengo este programa abierto, QuickTime Player, ¿sí? Y le dan archivo, y aquí van a encontrar nueva grabación de video, que es justamente para ustedes grabarse como tal, ¿sí? Bueno, también pueden grabar audio desde ahí, usando el micrófono de la computadora, pero hay una opción interesante que, bueno, está desactivada porque justo la activé, que dice nueva grabación de pantalla, ¿sí? Entonces le dan clic, les aparece esto y ustedes pueden darle a grabar. Y automáticamente empieza a grabarse todo lo que ustedes estén haciendo dentro de su computadora, ¿sí? Si no me equivoco, el programa también lo pueden encontrar para Windows, ¿sí? Sí, seguro también hay para Windows, eso sí. Y eso, déjenme terminar de compartir. Sí, pero si necesitan solo grabar el monitor como tal, ¿sí? Pues eso, utilicen un programa que les funcione y que grabe solamente el monitor. Ok. Digamos, no es necesario colocar la cámara La o el cámara celular frente a la frente al pantalla, monitor, por el ¿no? Porque, brillo y todo. ajá, porque por el Claro. brillo, porque, no sé, a veces el monitor por los años está un poco sucio y se va a ver eso sucio. Entonces, tranquilamente lo pueden hacer como les acabo de Ok, enseñar. Sí. perfecto. Bueno, luego asegurarse también de que la toma esté en foco, es decir, que esté enfocada, esté enfocado el objeto que yo pienso grabar, ¿no? Si es que ya vamos a ver un ejemplo muy cortito que yo hice, si es que yo necesito grabar la cámara como tal, si una cámara de fotos, pues yo tengo que asegurarme que justamente esté enfocado eso que quiero grabar, porque lógicamente, digamos, si es que está fuera de foco, no se va a ver muy nítido, ¿sí? Y obviamente el espectador o alguien que esté viendo el video va a decir, uy, pero eso está raro, eso está mal, ¿no? Entonces, dense cuenta o fíjense bien que se esté enfocando bien, ¿sí? Las cámaras de celular y las cámaras también digitales tienen esa opción de enfoque automático, así que ustedes pueden ahí ir practicando con las cámaras para que puedan eh, ver cómo hacer el foco, ¿no? Dentro de la toma, ¿sí? Otra recomendación que les doy es cuidar el fondo, ¿sí? Dependiendo de lo que estén grabando, evitar de que el fondo pues, esté muy sobrecargado o que no muestre elementos que, digamos, yo quiero o que comuniquen algo, ¿sí? Por ejemplo, ahora que yo estoy dando clases, se dan cuenta, bueno, hay cosas que obviamente no puedo mover, ¿no? O sea, esta silla, moverla, pues es, qué pereza moverla todos los días, ¿no? Pero sí puedo despejarla, ¿no? Como que ver que no haya nada ahí que de pronto distraiga la mirada del estudiante. Atrás mío, bueno, tengo una mesa con algunos libros, pero medio que se ven, medio que no se ven. Sí, digamos que tratar de cuidar de que el fondo sea lo más limpio y pulcro posible, ¿sí? Para no distraer la atención. Luego tener una correcta iluminación, que va un poco relacionado con lo del contraluz, pero también va relacionado con que traten de que lo que se esté grabando esté correctamente iluminado, ¿sí? Porque si es que no hay una correcta iluminación, probablemente se vaya a perder también la atención del video como tal, ¿no? Digamos, si es que a mí cuando me toca dar clases, ¿no? Si es que solamente
tengo como fuente de luz la pantalla de la computadora, pues eso no se va a ver, digamos, muy bien, ¿no? Como que se va a ver muy ruidosa la imagen, se va a ver un poco distorsionada, ¿no? Pero bueno, ahorita yo, por ejemplo, estoy iluminando con unas luces LED que las utilizo cuando me toca grabar algo, pero lógicamente si no tienen este tipo de luces, pueden comprarse una lámpara de escritorio y tratar de iluminarse, digamos, lo mejor que se pueda. Por lo general, si es que hay una iluminación frontal, es óptima, ¿sí? Porque así no se generan sombras en lo que se está fotografiando, lo que se está grabando, ¿sí? O pues si la coloco a un lado que no sea, digamos, totalmente lateral, porque de pronto voy a tener una parte iluminada y otra parte oscura, sino que puede ser, digamos, de forma diagonal, ¿sí? Y se puede generar por ahí alguna sombra, pero no se va a ver tan rara, ¿sí? No se va a ver tan rara. Al menos que ya les digo, si pongo una iluminación a un lado, van a ver que una cara se ve, pero otra cara no se ve, ¿sí? Cuando a ustedes les toque grabar textos frente a cámara, yo les recomiendo utilizar un teleprompter que lo pongo improvisado, ¿sí? entre paréntesis, porque, digamos, si tenemos un texto que se pretende grabar y es un texto que puede ser un poco largo, ¿sí? Probablemente nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces, para ayudarnos con eso, ¿sí? Vamos a colocar lo que sea que vayamos a leer o a hablar frente a cámara, colocarlo o por debajo, o por encima, o a un lado de la cámara, ¿sí? Que bueno, esos son, digamos, los equipos profesionales como tal, tienen un mecanismo de espejos que casi que está a la misma, bueno, más bien de espejos de cristales, que está justamente a la altura de la cámara, ¿no? Entonces, por eso los anchors de noticias, cuando leen el teleprompter, de verdad parece que nos estuvieran viendo a nosotros, ¿no? Pero en realidad están leyendo un texto que está justamente en la óptica de la cámara, ¿no? Ustedes lo pueden tener a un lado del documento en Word y procuren de que no sea muy largo, ¿sí? Y eso también me lleva al siguiente punto, ¿sí? Que es seleccionar básicamente los textos que podemos decir en off. ¿Qué significa en off? Que no son textos que yo digo frente a cámara, ¿sí? Sino que son textos que yo puedo locutarlos tranquilamente. En el ejemplo que vamos a ver en un ratito, van a ver que yo de los 23 segundos que dura ese video, yo aparezco, pues creo que 9 segundos, ¿ya? Dándole la introducción al tema. Y de ahí el resto Guido, es, sí, perdón, Cecilia. antes de Ah, pasar, también hay apps para celulares que son gratuitas y que tienen el teleprompter y que las puedes usar. Entonces, si los chicos tienen el texto, introducen y si lo graban desde su celular, desde una tablet, no lo he probado en computadora, lo he probado yo solamente en celular, pero hay y funcionan bastante bien. Pones la velocidad incluso, lo puedes setear y te ayuda. sí, de hecho, cuando ustedes vean la clase de guión, a Diana le pueden preguntar justamente una app que nosotros usamos para las cápsulas de Educarte, ¿sí? Porque en Educarte, de hecho, pues, la mayoría del texto es hablado frente a cámara, ¿no? Entonces, que el estudiante se aprenda todo ese texto es, pues, algunas horas de grabación. Entonces, logramos adaptar un teleprompter justamente y pues, bueno, hay algunas, como dice Cecilia, hay algunas apps que son libres y que pueden descargarlas y que les puede funcionar, sí. Eh, pero también lo que les decía, ¿no? Como que pueden optar por no decir todo frente a cámara, ¿sí? Porque muchas veces es Esa es una preferible, mejor opción. también, ¿no? Es decir, es preferible como que uno dar una introducción a un tema, ¿sí? Y luego ir mostrando las cosas y locutándolas, ¿no? Entonces, justamente para eso es el guión, ¿sí? Eso es importante. En el guión yo puedo ir ya pensando qué puedo decirlo en off, es decir, locutado, y qué puedo decirlo frente a la cámara, ¿no? Claro, Ah, en casos, perdona Guido la interrupción, sí, sí. por ejemplo, sé que hay estudiantes de medicina, la estábamos saludando Lía Pérez, entonces si yo en terapia física quiero, qué sé yo, mi video va a ser sobre cómo debo agacharme,
no todo debe ser locutado, sino que ahí hay mucho espacio, por ejemplo, ahí podrían aprovechar muchísimo la grabación de las acciones y que los textos sean muy cortos, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza de cada proyecto. Sé que hay personas de trabajo social, hay una, eh, hay también personas de economía, entonces, por ejemplo, el tema de grabar la pantalla para presupuestos o para temas así, que ellos estuvieron presentes en la capacitación anterior, puede servirles, ¿no? Nada más, esa era mi acotación. Sí, igual en un ratito vamos a ver un ejemplo para que vean cómo, o sea, de verdad, a mí me gusta, me encanta estar detrás de cámara, pero cuando estoy frente a cámara es como, no, 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 no. Porque a todos les puede pasar que la cámara un poco no sé si los intimida, pero como que en algún punto nos pone nerviosos por alguna razón. Sí. Y bueno, es irónico porque, claro, ahora nos toca dar clases frente a una cámara, ¿no? Eh, pero sí, o sea, una solución puede ser esa, ¿no? Como fragmentar el texto y decir, listo, aquí yo quiero ver las partes de la cámara, ¿no? Entonces yo voy a ver tomas del cuerpo de la cámara y luego voy a ver tomas de las ópticas de la cámara, ¿no? Y bueno, eso lo estoy diciendo como ejemplo del video que vamos a ver, ¿sí? Y finalmente, cuando a ustedes les toque grabar rostros, ¿sí? Si hay alguien que está hablando frente a cámara, si es alguien que, pues sí, que está frente a cámara como tal, eviten que hayan sombras, ¿sí? Porque muchas veces, hablando en la comunicación de la imagen, las sombras pueden comunicarnos algo de la persona, ¿no? Entonces es preferible que haya una iluminación en donde todo esté correctamente iluminado, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta también el resto de cosas, ¿no? Evitar de que esté fuera de foco, evitar el contraluz y bueno, y también pensando en qué ángulo voy a utilizar y qué plano fotográfico voy a utilizar, ¿no? Una vez... Una pregunta. Sí, claro. Guido, yo vi por ejemplo que en la foto que tú tienes ahí para aquí el Teams hay sombra un poco en la cara, entonces eso a mí me gustaría saber un poco a qué ángulo tú colocas la iluminación para obtener ese efecto de profundidad que tienes. A ver, ¿cuál es? Ah, ok. Esta foto... Estoy viendo muy chiquitito por si acaso porque está en el icono de Sí, ahí. sí, no te preocupes. Eh, No, pero esta foto fue hecha en un estudio fotográfico como tal. Ujú. Sí. Entonces, si se dan cuenta si se dan cuenta al lado derecho del rostro, perdón, bueno, sí, al lado derecho del rostro, vas a ver que hay una iluminación mucho más fuerte, ¿sí? Y del Ya. lado, y del lado izquierdo hay una iluminación mucho más, digamos, eh, mucho más suave, ¿no? Entonces, justamente la iluminación que está como que por detrás del rostro sirve para separar al sujeto del fondo, ¿sí? Si no hubiese esa iluminación que está así como que un poco más blanca, probablemente el rostro quedaría como que un poco plano, ¿no? Pero si yo le No, doy como que... pero podríamos ver la foto, es que no la estamos viendo toda. Ah, ok, listo, perdón. Sí, Déjenme... sí. Disculpa que te haya expuesto, pero no, la verdad que siempre he querido saber cómo se hace ese efecto, ¿no? Uno a veces tiene curiosidad. No te preocupes. Están viendo mi pantalla, por si acaso. Sí, pero estamos en el guión técnico, eso es lo que Ah, veo. ok. Entonces déjenme crear una aquí. Y Sí. también después tenemos una pregunta de Francisco, ya te la leo después, sí. Listo. Ok, la imagen en cuestión. Dios mío, qué vergüenza ahí. Yo en gigante. Este, claro, aquí tengo una fuente de luz que viene desde un lado, ¿sí? Que es mucho más suave que la fuente de luz de acá. Que la fuente de luz de acá básicamente sirve para iluminar el cabello y el hombro del sujeto, ¿sí? Esta luz, que es la de aquí, se llama luz de recorte, ¿sí? Y que básicamente la función es separar al sujeto del fondo, ¿sí? Y bueno, y la de acá es simplemente una iluminación semilateral, ¿no? Porque si estuviese totalmente de un lado, pues el lado de acá saldría, digamos, totalmente oscuro, ¿no? Pero hay una iluminación más o menos semilateral, ¿sí? Incluso porque Guido, aquí también hay luz. Sí.
Cecilia, dime. Perdón, Muchas hay una gracias. pregunta que hace Francisco, pero te lo voy a hacer ya mismo, sino que se me ocurrió que tal vez los chicos o las chicas que graben, Ujú. cuando quieren mostrar su rostro, ¿cuál debería ser su posición, por ejemplo? ¿Graban de lado, así de frente? ¿Cómo lo harían si van a grabar lo que nosotros en televisión decimos como un pantallazo? Que Claro, es igual ver al sujeto en primer plano o claro, en un podrían plano medio. funcionar dos planos. El plano medio, ¿sí? Para, digamos, identificar al sujeto que va a hablar y que se vea un poco del fondo que va a hablar, ¿sí? Y cuando quieran acentuar algo en particular, podrían usar el primer plano, ¿sí? Que es justamente un plano que nos acerca mucho más a la persona que está hablando. Ahora, si es que es importante ver el lugar, sí, sí es importante ver dónde está el sujeto, me invento, no, está justamente en el campo y nos está hablando justamente de, no sé, las plantaciones, las plantas de Un piña, huerto. me Pueden invento, estar haciendo ajá, un huerto huerto, urbano. sí, exacto. Entonces, la persona, podríamos usar un plano general, sí, en donde yo veo a la persona caminando por el espacio que yo estoy grabando y además yo veo el espacio como tal, ¿no? Si es que no lo recuerdan, el plano general era este, justamente, ¿no? Claro, y podríamos hacerlo más cerrado todavía, ¿no? Ok, Bueno, porque es importante. Ah, ahí ya. se va a pixelear un poco, pero esa es la idea, ¿no? Que se vea a los personajes, a la persona que va a hablar y se vea el entorno que está justamente, que se está hablando. Ujú. Ok, algo que también quisiera yo recordarles, o bueno, contarles a los chicos, es que ustedes van a hacer como todo este proceso de pensar qué es lo que se va a decir, a quién se lo van a decir, cómo lo van a decir, van a hacer el guión, van a grabarlo, pero la edición la van a hacer estudiantes de audiovisuales y de la carrera de diseño. Sí, pero obviamente a ustedes sí después tendríamos que pasarles un formato para que ustedes le digan, mira, he grabado tal vez 3 veces esto porque paso de un plano general a un plano medio, qué sé yo, o cómo quieren realmente ver, porque lo que queremos es que ustedes vivan todo ese proceso porque pensamos que además les va a servir para su vida cotidiana, para cuando alguno de ustedes quiera hacer tal vez algún video sobre economía, sobre una entrevista sobre algún tema, estos conocimientos les van a quedar para ustedes. Pero sí necesitamos que no se compliquen tal vez diciendo, ay, ¿cómo lo voy a editar? ¿Cómo voy a pegar las imágenes? Porque eso lo van a hacer otros. Pero ustedes sí tienen que pensar en cómo lo quieren. ¿Ok? Y Francisco pregunta si es necesario tener algún equipo con características base, tanto hardware como software, para realizar videos. Esto con la idea de evitar que el equipo deje de responder, supongo que el equipo funcione bien. Claro. No seguido tú, nosotros habíamos planificado que lo puedan hacer desde sus celulares, Ujú. sin ningún problema. No sé si tú quieras hacer alguna acotación. Sí, yo también soy partidario de justamente usar el celular como tal. De hecho, yo ahora estoy dando una asignatura que se llama taller de documental y que tienen que hacer un corto documental, ¿sí? Pero como los estudiantes ahora obviamente no pueden ir a la universidad a prestar equipos de filmación, pues la consigna es grabar el documental con el celular, ¿sí? Entonces, yo creo que podrían ver cómo sacarle provecho al celular, a la cámara del celular para, digamos, digamos, el hecho de sacarle provecho significa que conozcan bien el funcionamiento de la cámara del celular, ¿sí? ¿Por qué igual yo voy por esa línea? Porque capaz el invertir en una cámara, digamos, resulta un poco costoso y en realidad pues no lo usen, digamos, tanto. Claro, todo el eh, tiempo. Claro, todo el tiempo y luego va a quedar ahí botada, no sé. Bueno, en mi caso nunca quedaría Además, botada, pero sí, o sea, preferible ser recursivos, que es importante. sí, muchos tal vez se preguntarán, bueno, si yo tengo un iPhone o tengo un Samsung o tal el tipo de cámara, etcétera. Pero lo importante también es que las tomas estén bien hechas, que Ujú. estén claras, con estos elementos que les estamos dando, por ejemplo, que no se saturen los fondos, que eso suele pasar. O sea, hablo en una Ujú. pared blanca y me pongo una blusa blanca ahí,
se van a unir con el fondo, no lo van a hacer. Tienen, según los planos también que ustedes deseen utilizar, ¿no? Que ya son cosas que los vieron, y la posición de la cámara también va a tener un significado de por sí. Y bueno, estos elementos van a ayudar más que exactamente que tengas el celular tipo tal, ¿sí? Los recursos que tenemos, aprovecharlos al máximo. Sí, y cuidar mucho también, por ejemplo, el movimiento de la cámara como tal, porque yo entiendo que algunos no tengan algún trípode donde poder poner la cámara, digamos, poner el celular y que esté fija la imagen, ¿no? Pero si en el caso de que no haya ese trípode, tratar o evitar de que, claro, de que haya una toma que se esté moviendo mucho, ¿no? Ver la forma de que sea lo más, digamos, estático posible para que no genere como que ninguna incomodidad al momento de grabar, al momento de editar igual y de Claro, visionar claro, la ese último estabilidad video. es importante. Ujú. Y suele pasar, yo tenía un trípode, por ejemplo, y la otra vez tenía un Instagram Live y se me dañó el trípode y terminé poniéndolo sobre unos bloques de madera, o sea, lo que encuentres. Ujú. eh, Tienes que usar todo lo que esté a la mano en tu casa, o lo que tengas, o sea, no pedimos que sean gastos adicionales, sino que sean recursivos con la Exacto. cámara y con los elementos que tengan. Si voy a hacer, por ejemplo, un huerto urbano y tengo plantitas en mi casa, pues bueno, las acomodo y armo ahí como un escenario bonito en el cual voy a hablar. Ujú. O si necesito, qué sé yo, si voy a grabar, intentaré que el fondo no esté en mi cama, por ejemplo, sino o una pared blanca o una pared de algún color en especial, o libros, o tal vez en la sala, ahí ir jugando con todos estos elementos. Obviamente, como decía Guido, siempre va a depender del mensaje que quiero dar, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Si están los de medicina, por ejemplo, que creo que Lía nos dijo que eran de terapia física, puedo hacerlo en la sala. Si voy a enseñar cómo barrer, entonces, claro, ahí veo cómo coloco mi plano para que se vea a la persona y a la escoba, me Ujú. invento, o el cómo agacharse. Entonces, hago todo un set ahí, ¿no? Preparo la escenografía, como diríamos, para poder grabar. Sí, sean libres de mover cosas. Sí, eso es, créanme que todo lo que ustedes ven en cine, en series de Netflix, o sea, eso es mover mil y un cosas. Por eso cuando uno trabaja en estas producciones y yo qué sé, nos toca conseguir una casa, ¿no? Entonces uno siempre es muy delicado con eso porque se le explica muy bien a la persona dueña de la casa, mire, vamos a grabar aquí en su casa, probablemente vamos a mover todo, ¿sí? Para crear un escenario. Ustedes también sean libres de eso, ¿no? Como que crear escenarios para que se vean, digamos, lo mejor posible, ¿sí? Ah, perdón, me dicen que de medicina, los chicos de la Facultad de Medicina hay algunos de nutrición. Entonces, por ejemplo, en nutrición puedes hacer maravillas, porque si, qué sé yo, si puedes graficar muchísimo con las frutas, vegetales, los colores que sean atractivos. Y ahí hay un tipo de toma que Ujú. Guido recomendó que a mí me encanta, que es la toma cenitales desde arriba, Ujú. que Sí, es fabulosa para ese tipo de cosas de nutrición, por ejemplo. Eso lo pueden aplicar muchísimo y se ve muy bonito, más allá de que ustedes pueden grabar, por ejemplo, en la cocina en un medio plano, me invento, ¿no? Depende siempre de lo que vayan a hacer. sí, Y por eso, y también es sí, importante que vean referentes. Justamente a propósito de este ejemplo que dice Cecilia de comida, ¿no? Pues veamos videos de comida, ¿no? Veamos, no sé, BuzzFeed, no sé qué, ¿cómo se llaman estas páginas así? Tasty. O sea, veamos cómo hace tasty, Tasty. Ya, kiwi limón. entonces, yo sé que no vamos a hacer algo así exactamente igual, con exactamente la misma calidad, porque tienen equipos, iluminación y tal, pero veamos cómo podemos replicar eso, ¿no? Sí. Eso es bueno, sí, la gente siempre piensa que ver otras cosas es malo, pero en redes sociales, en lo que vemos, siempre eso te va a dar un referente y te va a dar ideas como, ok, no lo voy a hacer igual porque esa no es la idea, pero ya tiene ciertos elementos que partir de la nada, ¿no? A veces uno Ujú. intenta hacer las cosas, intenta descubrir el agua tibia y no, ya hay muchas personas que lo han hecho o esto. Sí, El tiempo óptimo para realizar el video estábamos pensando que sean de 1 minuto, de 45 segundos en realidad, para que lo podamos poner en redes. Y si ya es un tipo diferente de video en el cual voy a hacer un tipo tutorial, depende de lo que vayan a decir. Pero la idea no es que hagan
videos de 10 minutos ni cosas así para nada. Además, recuerden que ustedes van a mandar las imágenes y todo segmentado. ¿Ok? Entonces, si quiero grabar el audio en off, como por ejemplo tiene Guido ahí en su guión técnico, bueno, yo ya envío a las personas la pista del audio, ¿no? O sea, solamente mi grabación. Esto tiene que ir como muy, muy claro. Claro, de hecho ahorita vamos a leer este guión técnico para que ustedes asimilen y que lógicamente yo les voy a pasar en un segundo por Teams este formato que es un Excel simplemente, pero que les va a servir bastante para organizar su grabación, ¿no? Por ejemplo, la primera columna, nosotros tenemos escena, ¿sí? Para nosotros, para los que trabajamos en cine, escena o distinguimos las escenas de otra cuando hay un cambio de lugar de grabación, ¿no? Entonces en este video que yo hice, pues solamente hay un solo lugar, así que solamente va a ser una sola escena. Pero, por ejemplo, si me toca grabar en el estudio y luego me toca grabar en el patio que está abajo, listo. Aquí, cuando ya vaya al patio, pongo escena 2, ¿no? Pero aquí solamente es escena 1, simplemente, ¿sí? El número de plano, yo voy a enlistar justamente los planos que yo voy a realizar, ¿sí? Así sucesivamente. Luego el plano y el ángulo, es decir, qué plano y qué ángulo yo voy a utilizar en la toma, ¿sí? Que yo voy a grabar. Entonces yo empiezo con un plano medio corto, ángulo normal. En la descripción pongo qué es lo que se va a ver frente a cámara. Entonces en la descripción pues Guido habla frente a cámara, la introducción del tema. Listo, puntual. En observaciones, por lo general esta columna es cuando hay algo muy puntual que se tiene que hacer, ¿no? Si va a haber un movimiento de cámara, si, no sé, va a haber un texto encima, eso ya depende de cada quien cómo se imagina grabar esto, ¿no? Cuando pongo en la columna de audio, audio directo, significa que es el audio que yo voy a grabar al mismo tiempo que el video, ¿sí? Sin embargo, si se dan cuenta en el siguiente plano, hasta el último, voy a tener un audio en off, que es básicamente la locución del tema como tal. Y en texto yo pongo bueno, en este caso es como algo muy cortito que haga referencia al texto que se va a decir, ¿sí? Porque el texto completo yo lo tengo en el guión que ya Diana les va a enseñar eventualmente, ¿no? Pero yo aquí lo pongo en el guión técnico para tener una referencia de, listo, esto es lo que va a decir más o menos en el video, ¿no? Y así sucesivamente yo voy como que fragmentando la información o el texto que yo tengo en mi guión, lo voy fragmentando en los distintos planos que yo voy a utilizar. Y si se dan cuenta, en esto, o sea, grabar este video no me tomó más de, creo que 15 minutos, ¿sí? Porque no todo lo dije frente a cámara, entonces no me equivocaba tanto, ¿sí? Y algo que sí me funcionó fue eso, el locutarlo y luego poner las imágenes. Ahora les voy a mostrar justamente el video que hice para que lo vieran, o sea, lo vean, perdón, y pues ahí se van a dar cuenta que algo tan complejo que puede ser, el hecho de fragmentarlo sirve mucho para hacerlo todavía más sencillo, ¿no? Acabo de enviárselos al chat de la reunión, sí, para que puedan darle clic, verlo y pues nada, ahí se van a dar cuenta de justamente lo que les acabo de mencionar, de los planos, de fragmentarlo, ¿no? Esperamos un minutito para que lo puedan ver. Chévere. Sí. ¿Lo pudimos ver? Sí. Una pregunta, Claro. como editor y como ya un experto en este tipo de conceptos, un programa que tú me recomiendes para editar videos de una manera más profesional. Yo sé que este tema es muy abordado, pero para ti, ¿qué sería mejor? ¿El Premium, el Magix o el Filmora?
A ver, yo tengo un programa que es el de Adobe, el Adobe Premiere, que digamos es un El Premiere, sí, editor, disculpa. ajá, que es un editor, digamos, profesional, ¿ya? Porque tiene muchísimas opciones. Sin embargo, si es que, yo qué sé, ven tutoriales y van un poco experimentando en el programa, se van a dar cuenta que no es tan difícil de manejarlo. Sí, por lo menos como para hacer ese tipo de videos, ese video que les acabo de enviar, pues es muy útil, ¿no? Porque además la interfaz es amigable, ¿no? Sí, la misma Obviamente, línea de los de Adobe. Claro. lógicamente es un programa de paga, pero yo creo que por ahí tengo el instalador y el crack, entonces se lo puedo pasar a Cecilia para que en el caso de que lo quieran, pues ahí lo... Sí, sí, la verdad yo lo necesito, estaba buscándolo hace tiempo, porque también yo soy un aficionado para esto del tema de los videos musicales, entonces siempre me gusta Ujú. aprender un poco Ay, qué más. Si me bien. puedes hacer el favor, gracias. Sí, sí, seguro. Eh, Algo que yo les recomiendo, sí, voy a convertir una última vez la pantalla. Eh, Como vamos a trabajar con un material, digamos, no es todo profesional, pero sí que puede ser recursivo y con calidad, muchas veces algunos programas de edición no leen cierto contenido, o sobre todo ciertos videos que tienen una codificación específica, que eso es un tema ya así infinito que ni yo lo entiendo del todo, ¿no? Solo sé que la codificación o los códecs del video a veces no son compatibles con el del programa de edición. ¿Sí? A mí, digamos, en esta cuarentena me ha tocado editar algunos videos grabados desde celular. ¿Sí? Entonces, cuando me envían los videos con el celular, hay algunos celulares, por ejemplo, que por alguna razón, bueno, por la razón de la codificación, el Premiere no los lee. Pero hay un programa que yo les recomiendo, que es gratuito totalmente, que se llama Handbrake, ¿sí? Que es justamente, así es el icono de ese programa, ¿sí? Que es un programa que, como les digo, les va a ayudar a transcodificar el video, ¿sí? A un formato en el que cualquier programa de edición lo pueda leer sin ningún problema, ¿sí? Y es muy sencillo de usar, ¿sí? Entonces, es básicamente como que importar el video, elegir el formato que por lo general que diga 1920 por 1080 y a 30 cuadros por segundo, nada más tienes que decirle, ¿sí? Con la codificación H264, ¿sí? Repito, H264. Y esa es la codificación, digamos, genérica para que cualquier programa de edición les acepte su material de video, ¿sí? Con el audio no hay muchos problemas, ¿sí? Más bien es en el asunto del video, que puede haber un tipo de inconveniente. Guido, yo tengo como una pregunta que tal vez les pueda surgir, Ujú, y que tal vez para nosotros es como muy común. Eh, si las chicas o chicos tienen que grabar, ujú. ¿qué tipo cómo debería ser el tema de la ropa? ¿Es contrastante con el fondo del mismo tono? Accesorios, ¿cómo deberían ser? Sí, yo creo que en ese sentido, un poco también depende de la visión que la persona que esté dirigiendo ese video tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, así, confesión, ¿no? Como que a veces, yo qué sé, cuando hemos grabado Educarte, Diana viste a las personas de una forma que yo digo, bueno, se ve súper bien, aunque no me guste mucho, pero se ve bien, ¿no? De pronto tiene así no sé, unos colores muy fuertes, entonces... y sabiendo que el fondo de Educarte creo que es celeste, capaz como que Ujú. se podría jugar ahí con otros colores, no sé. Pero es una cuestión ya de visión de cada uno, ¿no? Y obviamente la Claro, edición podría final ser contrastante tal vez, si esa es Sí, la idea, yo les pero recomiendo que... que nunca sea Ajá. del mismo color del fondo. Sí, primero que sea contrastante, sí, pero para mí parecer como que evitar colores que sean como que muy fuertes o muy invasivos, ¿no? O Claro, sea, colocarse así una chaqueta neón probablemente no. nos duelan los ojos al final de ver el video, no sé. Y Sí, algo, o sea, y en accesorios también más sencillos, ¿no? O sea, como que no abusar, o sea, nada esto de no grano. es como que un desfile de moda, ¿no? Sino que es algo mucho más informativo. Entonces,
sí, hacerlo lo más sencillo posible. Y también revisar que la atención está en el contenido, entonces es importante que los elementos o sea, que sean los que más me llamen la atención sean estos específicamente, el contenido y no necesariamente tal vez todo lo que está alrededor. Ahora depende del video, ¿no? Ujú. Y depende, como decía Guido, por eso insistíamos en el taller de estrategias, qué es lo que quiero decir. Claro. Entonces Sí, eso siempre va a ser y con el fundamental. asunto del maquillaje también, como que tratar de hacer el maquillaje lo más, digamos, neutro posible, ¿no? Sí, es Yo creo verdad, que porque después a veces uno se engancha con la persona y no entiende lo que estaba diciendo, porque tu atención se fue a otro lado, o a los aretes, o al tema. Entonces eso es importante. Yo, o sea, no siempre se lo conversa, pero me parece que es importante para que puedan tener una visión clara de qué es lo que, o sea, a qué se le debe dar la atención. Es decir, si yo puedo no tener un pantallazo, o sea, puedo no tener a una persona hablando y no pasa nada, está bien el video así. O ujú, puedo tenerla y está bien también el video, ¿no? ujú. Sí, o sea, hay videos, eso, por eso es importante también que vean referentes. A mí, eso, digamos, para cualquier artista es importante el referente, el que se ha hecho antes para ver qué puedo yo aportar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay incluso, no sé, medios digitales que ni siquiera usan el audio en off, por ejemplo, sino que utilizan solo textos, ¿sí? Como, por ejemplo, hay una página de España que se llama Playground, Ajá. eh, que es justamente de temas de actualidad, digamos, política, económica, social, temas Publimetro. serios y tal, y de pronto no hay ninguna voz en off, solamente son imágenes y textos. Claro, alguien dijo algo. Alguien puso otro ejemplo. Publimetro. Sí, por ejemplo, o sea, de hecho, sí, Publimetro y no sé qué otro medio acá yo he visto que replica ese formato. Pero el primero que yo vi una vez fue así, Playground, justamente para medios digitales. Y ya Sí. les digo, video y texto, nada más. Y si ustedes quieren tener una imagen que sea de alguna fotografía, o sea, que no tengan el video, lo pueden usar también. Eso ya cuando con Diana se ve el tema de guiones, ahí ustedes también tienen que tenerlo claro y en el guión técnico ponerlo, ¿no? Ujú. Porque qué sé yo, están los chicos que están en Puná y entonces hacen referencia a un tipo de cultivo y tal vez tienen una foto de la planta, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces ponen directamente la fotografía. Sí, de hecho, déjenme buscar una página que les va a salvar mucho. Para las Este, imágenes. ajá. Hay esta página que les voy a pasar justamente ahora, ¿sí? Que se llama pixabay.com/es, ¿sí? En esta página ustedes van a encontrar imágenes que la mayoría son libres de derecho, es decir, que ustedes pueden usarlas en sus videos. Ahí tienen que leer bien como que cuál es la licencia, ¿sí? Porque hay veces que hay licencias, por ejemplo, Creative Commons, que significa que ustedes pueden usar esa imagen, pero tienen que atribuir el derecho de autoría a la persona que en realidad hizo la imagen. Y hay otras que son totalmente libres, que simplemente las pueden usar sin necesidad de ponerle crédito al video. Ujú. Esto es importante. Yo sé que en Ecuador, no sé, tal vez por costumbre no siempre se respeta, pero creo que sí es importante ustedes que están en este proceso de formación respetar los derechos, porque imagínense ustedes subiendo una foto, la quieren vender o por algo la ponen en ese tipo de publicación y alguien la ocupa en forma gratuita, ¿no? Es por respetar el trabajo de los demás. Yo también uso Unsplash, Ujú. que ahí Sí, también hay imágenes que tal vez les pueda servir y que son también gratuitas. ujú. Sí, también funciona. Sí, sí, súper bien. Prepik también tiene algunos vectores, incluso o imágenes, algunos gratuitos, otros sí pagados, ¿no? Ajá, sí, hay la versión premium y la versión gratuita que pueden encontrar algunas cosas que a mí a veces también me han salvado de cuando me ha tocado diseñar algo o hacer un video. Sí. Sí. Ujú. No No sé sé si si tienen tienen... alguna Ujú. pregunta también adicional.
No sé si tienen claro un poco cómo va a ser este proceso, aunque lo expliqué al inicio, pero no sé si alguien que llegó tarde, tal vez, o si los docentes tienen alguna pregunta, algo en lo que necesiten una aclaración. Sí, cuando se refiere a la segmentación, no sé si la pregunta continúa. Ejemplo. Ejemplo, Sí, sí. sí. Ah, ya. Sí. Guido, no sé si también después se les podría pasar como o ya hablándolo con Diana, para que ellos tengan un formato de guión técnico y un formato de guión literario, para que... Ay, es verdad. Espera, dame un segundo, que lo pongo aquí justamente. Guión técnico. ¿Dónde estás? Ta, 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 ta. Hasta que Mónica nos cuente, podamos leer la pregunta de Mónica. En este tipo de planos que comentabas, Ujú. hay también, bueno, esta película ya han sido bastantes años, pero no sé si han visto Gladiador, ¿no? Russell Ujú. Crowe es chiquito, o sea, es de estatura baja, pero hay unas tomas donde se lo ve imponente, o sea, es Ajá. esta toma desde abajo bastante bien lograda, ¿no? Sí, sí, todo depende de cómo pongamos la cámara. Sí. O Sí, sea, siempre va a depender de eso. ahí les acabo, bueno, aún se está enviando. Esperemos que se termine de enviar. Qué raro que se demore tanto. Pero le estoy enviando el guión, el archivo de guión técnico, que es un Excel, que lo pueden ahí editar a su conveniencia. Ahora hay algunas facultades y carreras que lo tienen. Por ejemplo, tienen a 3 personas en grupo, tal vez uno puede, esa distribución ya la pueden conversar ustedes con sus docentes, pero sí es bueno que no sea una sola, nuestra recomendación es que no sea una sola persona, Ujú. para que una persona ayude en el guión, en el contenido, en esta parte, otra grabe, otra puede ayudar con elementos adicionales, no lo sé, eso ya va a depender cómo sus docentes los han organizado, ¿no? Justo ya se envió el archivo de Excel de guión técnico para que lo puedan descargar y lo tengan ahí totalmente presente. O lo puedan usar, sí, sin sin ningún problema. No sé, Mónica, no sé si tal vez Mónica abres el audio. Sí, también puede ser. Ahí. Hola, Hola, este, buenas tardes. Analizo buenas. que ya luego revisando el archivo sobre el guión técnico voy a tener como más claro el proceso, ¿no es cierto? Y Sí, entonces pues ya lo reviso y pues lista para seguir comprendiendo más el procedimiento. Ay, sí, perfecto. qué bueno. Ajá. Ahora Sí, tal vez lo que sí me gustaría también tener más claro con respecto al tiempo para hacer el vídeo. ¿Cuál sería el recomendable? ok, nosotros hemos puesto por esta ocasión que los videos cortos, o sea, primero va a depender, porque Mónica, como tenemos varios proyectos, hay varios tipos de videos, ¿no? Y recuerden que también una de las opciones era hacer infografías. Entonces hay personas que van a hacer infografías y además videos, otros solo videos. Entonces los videos cortos deberían ser de 45 segundos, porque como tú sabes, en Instagram lo puedes ver solamente hasta 1 minuto y hasta, o sea, que en total sean 45 segundos para si le ponemos una intro y una salida, que va a haber una cortinilla ahí, se dé justo el minuto.
Si lo que van a grabar ustedes, porque el proyecto y sus docentes así lo deciden, es un tipo tutorial, es decir, ¿cómo armo mi presupuesto? Me lo estoy inventando, entonces eso no va a entrar en un minuto. Entonces ahí, cuando son tipo tutorial, pueden tomar un poco más de tiempo. Sus docentes nos han enviado a nosotros un poco el listado de las temáticas que van a tratar. Nosotros estamos esperando que ustedes terminen, la siguiente capacitación es el día viernes sobre el tema de guiones con Diana, y la siguiente semana es la de redes sociales. Con eso nosotros terminamos. Y ya una vez que ustedes tengan claro y ya han escuchado esto, podrían conversar con sus docentes para ver si hacen pequeñas modificaciones tal vez a los temas. Bueno, yo no me meto en ese tema porque sus docentes son los que los coordinan. Pero yo creo que ahí ya van a tener la idea más clara, primero de qué es lo que quieren hacer, qué necesitan y cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces los videos tutoriales, ahí van a ver quiénes hacen tutoriales, quiénes no, si son solo de 45 segundos, eso va a depender de la naturaleza del proyecto y de cómo coordinen ustedes. Sí, y un poco, creo que esto también lo van a ver ya con Diana cuando hagan guiones, pero yo les sugiero que lo lean como si fuese ya la locución como tal, el guión, para que un poco sepan el tiempo que está durando el texto que desean presentar en su video, ¿sí? Y además este tema de hacer el guión, ya cuando lo hagan el literario y el técnico, que es lo que Guido nos ha enseñado ahora, ustedes van a optimizar el tiempo. No es lo mismo ponerse a grabar así, porque sí, porque tal vez te tomaste 15 minutos, 20 minutos y te das cuenta que no avanzas, o que tal vez terminaste una hora y dices, no me va a servir mucho. ¿Ok? Entonces, estos son como tips y son talleres para que ustedes optimicen su tiempo y lo puedan hacer tal vez con una guía, en una forma más clara. Sí, eso es cierto. O sea, no piensen que hacer el guión técnico y el guión va a ser como, bueno, ahora tengo que hacer más trabajo. Sino que al contrario, les va a resultar mucho más efectivo porque ya van a saber qué necesitan grabar puntualmente. Sí, eso es súper, o sea, le viene súper bien para el momento del orden, al momento de grabar. Crean por experiencia, se Sí, lo sí. decimos. Y no crean que grabar algo de un minuto es muy poco, ¿ah? Van a ver ya que se necesitan varios elementos para llegar a esto. Claro, miren esto, digamos, el video que acaban de ver, que duró 23 segundos. Solo 23 segundos, y yo les digo, a mí me tomó pues 10 a 15 minutos. O sea, no es, a veces como que no es proporcional, ¿no? Es como 15 minutos para 23 segundos. A ver, ¿cómo es esto, no? Claro, pero eso te hace más efectivo en la edición y como ustedes no lo van a editar, ya les va a quedar claro a los que lo van a hacer y tienen mejores opciones, porque lo que suele pasar es que terminas y dices, uy, tal vez debería haber hecho esto, entonces va de nuevo. Sí, 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 totalmente. Y además ustedes ya tienen como base muchos los manuales de los proyectos, ¿no? Economía tiene los libros de Construyendo Futuro sobre los puntos, entonces puedo decir, yo cojo este tema y lo voy a desarrollar así. Medicina también tiene manuales, trabajo social no estoy tan clara de si tiene o no, pero sé que han hecho igual material también antes, ¿no? Entonces no es que hagan cosas nuevas, sino de lo que ya tienen, de estos libros, si hay gente, por ejemplo, de la técnica, también tienen libros, si hay gente de comercio exterior, tienen también una folletería que ya han hecho, o por ejemplo veterinaria, que es cuidado responsable, tiene también esos libritos sobre los animales, de ahí cogen eso. O sea, ya no es que van a investigar un montón, sino que ya esto hecho lo van a pasar a este formato, lo van a transformar estratégicamente para que la gente lo entienda, para que se pueda explicar solo y ya, y así coordinarlo. Justo también les acabo de enviar las diapositivas que se presentaron en este video para que las tengan también a la mano, ¿no? Y si quieren revisar algo, pues además de la grabación que ya eventualmente estará el link,
pues tienen las diapositivas donde están los ejemplos justamente de los distintos planos y ángulos fotográficos. Y si hay como una duda adicional, estamos acá para ayudarlos. Sí, entonces no sé, no hay otra pregunta. No sé si los docentes tienen alguna acotación adicional que hacer. ¿No? Nadie, bueno, entonces agradecemos a Guido por acompañarnos esta tarde, por su guía y por todos los... Gilda está preguntando que dónde están las diapositivas. Ya las acaba de enviar Guido en el chat, ahí donde has escrito. No sé si tal vez no lo pueda ver, pero se lo puedes pedir seguramente a algún compañero que ya lo habrá bajado. Igual se lo vamos a enviar a los docentes para que ellos se los reenvíen a ustedes, a los que no pudieron tenerlo. Y bueno, Guido, muchísimas gracias por tu colaboración. A los chicos, dice que no le aparecen, ya, no te preocupes, se las mandamos a los docentes para que ellos se las envíen. O déjame tu correo y yo te lo envío, ¿sí? Cecilia, Y permiso. bueno, sí, claro. Jorge, bueno, gracias a Guido, gracias Cecilia por este espacio que hemos tenido. A nombre de los estudiantes de educación a distancia, sí hago un pedido, como lo habíamos conversado al inicio, el link para los estudiantes que no pudieron participar y este PowerPoint, información complementaria sería muy útil para poderla subir en plataforma y estén disponibles a nuestros estudiantes. Gracias. Ok, gracias a ustedes, chicos. Esperamos que bueno, que no sea o no lo vean como algo muy complejo el tema de editarlo, o el tema, perdón, de grabarlo. Y bueno, estamos aquí por si tienen algunas dudas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Guido, una vez más, y a los docentes. Gracias. Chao, pasen bien, Nos vemos. cuídense. Chao, pasen Y bien todos. suerte. Gracias.